Bueno chavales, no les voy a mentir, me hizo sentir mucha nostalgia rehacer este video, ya que fue uno de los primeros versus que realmente me tomé en serio al hacerlo. Recordarán que hace algunos meses hice un remake del enfrentamiento entre Sentry y Plutonian, y ya en aquel video había dejado la puerta abierta a la posibilidad de rehacer otros videos viejos del canal. Bueno, resulta que este era uno de los que estaban en primera línea. Viéndolo nuevamente no es que estuviera tan mal, sin embargo me faltaron mencionar muchas hazañas, principalmente de Jack. Pero en fin, espero que lo disfruten mucho como yo al rehacerlo. Por cierto, antes de empezar, debo aclarar de antemano que no se tomará en cuenta la última temporada de Samurai Jack por dos motivos. El primero es que todavía no la vi, sí, a pesar de ser un gran fan del personaje no he tenido la oportunidad de ver la temporada final, y la otra es que amigos que sí la vieron, me han dicho que tiene mucho más poder que antes, y en caso de utilizarlo, se volvería aún más disparejo el enfrentamiento. Probablemente cuando la vea, haga un video sobre el personaje, pero por el momento, esto es lo que hay. Ahora sí, los dejo con el plato principal. Hace mucho tiempo, en un país lejano, Aku, el señor de las tinieblas, también llamado el demonio de las mil formas, le arrebató el trono a un emperador, y al hacerlo desató una fuerza indescriptible. Un insensato joven escapó de aquel país, y regresaría a él convertido en un guerrero samurái. En su exilio, el joven forjó una espada mágica para enfrentarse al demonio Aku. Este joven, era el hijo de aquel emperador, y buscaba venganza por haber esclavizado a su pueblo. Llegado el momento, el príncipe pondría a prueba su arduo entrenamiento, y se batiría a duelo con Aku. Luego de un duro enfrentamiento, Jack parecía consagrarse el ganador, pero antes de darle el golpe final, el demonio abrió una puerta en el tiempo y lo envió al futuro, donde su maldad era la ley absoluta. En este futuro distópico, ahora conocido como Jack, el príncipe intentaría derrotar a Aku y volver al pasado con su familia. Dando inicio con este análisis por parte del samurái de tez blanca, haciendo hincapié en sus características físicas, se debe dejar bien en claro que su fuerza es considerablemente superior a la de cualquier humano promedio, pudiendo emplear su espada para luchar inagotablemente, atravesando y cortando a un sinfín de fieros robots asesinos de metal y acero sin el menor de los problemas, además de tener el poder necesario para empalar a dichas criaturas, levantándolas por los aires para luego arrojarlas a una considerable distancia. Ha demostrado dividir y destrozar proyectiles explosivos como si fueran simples hojas de papel. Pudo eliminar a un ejército completo de máquinas cibernéticas por sí mismo y sin la ayuda de nadie, haciendo uso de su espada, poder físico e ingenio para culminar con aquella legión. Pero esto no es nada, ya que se lo ha contemplado en varias oportunidades enfrentarse a todo tipo de grupos de asesinos, ya sea extraterrestres forasteros, hasta mercenarios originarios de la propia Tierra. En una ocasión acabó con una horda gigantesca de monstruos marinos similares a una especie de cangrejos, que a simple vista, fácilmente alcanzaba el tamaño de un edificio de mediana dimensión sin muchos inconvenientes, y a pesar de ello, como mucho para eliminarlas Jack con 5 ataques de su afilada arma, las hacía estallar en pedazos. Inclusive pudo enfrentarse a un Aku, que debilitado era capaz de destruir a simples puñetazos, y sin querer hacerlo, grandes partes de su fortaleza, además de tomar la forma de distintos engendros de gran tamaño, y a pesar de ello, Jack prácticamente barrió el suelo con esta bestia demoníaca. Como parte de un entrenamiento, cargó una enorme piedra a través de una colina, al mismo tiempo escaló colgado de una liana con ella sobre su espalda, y finalmente cruzó corriendo un río. Al acostumbrarse a su peso, era capaz de correr sin ningún tipo de dificultad, y hasta entrenar con ella. Se enfrentó a uno de los hijos malignos de Aku creados a través de su magia, luego de mirar en su yo más recóndito y engendrarlo a partir del odio que lo consumía. Era en pocas palabras, el lado oscuro de Jack. Poseía todos sus poderes y tenía como único propósito existencial, acabar con el Jack original. Luego de una intensa batalla sus estocadas colisionando hicieron que el bosque en el que se encontraban combatiendo se incendiara parcialmente, y al final, su último choque generó una expansión que destruyó por completo un enorme sector de este mismo bosque. Exterminó a una legión de ultra robots con cierta dificultad, soportando sus ataques más poderosos y destructivos, siendo que uno solo de ellos era capaz de generar una expansión de poder colosal suficiente para acabar con al menos 2 pequeños edificios de un solo tiro.
y como si fuera poco, tuvo la fuerza necesaria para poder derribar a un gigante denominado como Titán, que se encontraba bajo el control de Demongo, una entidad sobrenatural que recolectaba las esencias y almas de los soldados y guerreros más mortíferos del mundo, y este anteriormente con un mero puñetazo provocó un temblor que se sintió hasta en la cima de un acantilado. Su resistencia es bastante notoria, y creo que no haría falta aludir a ello después de escuchar algunas menciones hechas con antelación, pero aún así, eso es solo la punta del iceberg. Durante sus batallas llevadas a cabo en la cúpula del juicio, se enfrentó a incontables guerreros, entre los que se destacaban Gordo, un monomutante que sin querer podía demoler estructuras sólidas con sus puños desnudos. Aqualizer, una criatura experta en armas punzocortantes, incluso mucho más fuerte que Gordo. Y finalmente, Sumoto, un luchador de proporciones gigantescas experto en el combate cuerpo a cuerpo de sumo, que ostentaba un peso de 700 toneladas, y que con solo pisar el suelo, era capaz de provocar temblores alrededor de todo el estadio en donde estaba peleando, y a pesar de eso, Jack fue capaz de soportar todo ese peso encima de él sin ningún percance y lo que es peor, con fuerzas suficientes para más tarde proseguir luchando con un crisol de combatientes más. En su batalla contra el guardián de los portales del tiempo, resistió sus más feroces ataques, cuyos golpes más básicos podían agollar y hasta destruir acero y concreto cómodamente. Jack contuvo numerosos golpes de este titán hasta finalmente caer inconsciente en el suelo. Cabe señalar que el propio Jack dejó en claro que era el enemigo más fuerte con el que se había enfrentado hasta el momento, sin contar de que fue el primero en derrotarlo por nocaut. En una ocasión entabló un combate contra el escocés durante 2 días ininterrumpidos y como si fuera poco, después de recuperarse se enfrentó a un sinnúmero de cazarrecompensas con ayuda del propio escocés. En esta batalla destrozaron por completo un pequeño pueblo como daño colateral, y se tanqueó en toda la cara un misilazo sin recibir el más mínimo daño. Esta munición podía acabar con edificios enteros y múltiples transportes de batalla fácilmente. Y para finalizar esta sección, otra muy buena hazaña que ilustra su monstruosa durabilidad física, la tenemos al contemplar como Jack, al ser empujado por una explosión al campo de gravedad de la Tierra, cae de nuevo a la superficie aterrizando violentamente, golpeando el suelo con una fuerza masiva y creando una explosión. En pocas palabras, Jack pudo sobrevivir al reingreso atmosférico sin muchos problemas. Debería tener suficiente fuerza para acabar con un gran edificio, al mismo tiempo es capaz de resistir semejante poder destructivo. Su velocidad no es para tomarla a la ligera, ha demostrado variadas proezas en este aspecto, desde derrotar a un conjunto de despiadados mercenarios antes de que una gota de agua pendiente de una estalactita toque el suelo, prácticamente eliminándolos en un suspiro antes de que siquiera se den cuenta de ello, frustrando el plan que habían trazado casi de manera quirúrgica, hasta bloquear a una distancia realmente reducida una lluvia de balas de ametralladora sin esfuerzo alguno. Es capaz de atacar volviéndose completamente invisible al ojo humano, incluso puede acabar con múltiples objetivos sin que ellos lleguen a percibir sus movimientos hasta después de caer en el suelo derrotados. Con sus ojos vendados esquivó 3 flechas de manera simultánea con 0 inconvenientes. Reaccionó y eludió una serie de misiles que venían desde todas las direcciones, y podía bloquearlos y destruirlos en el proceso aun cuando el polvo y el humo hacía imposible distinguir lo que sucedía en el ambiente. Esta misma hazaña la repetiría en numerosas ocasiones, dejando en claro que no es la gran cosa para él la velocidad de este tipo de proyectiles. Demostró correr incluso más rápido que una lluvia de balas, y un sinnúmero de proezas similares que sin muchos problemas superan la velocidad de reacción y ataques supersónicas. Pero estas son algunas de sus hazañas más casuales, puesto que su reacción es lo suficientemente alta como para bloquear una roca en dirección hacia él, arrojada con tanta fuerza que en el trayecto el proyectil se incendió, algo que solo puede lograrse, según cuantificaciones, solo si se acerca a velocidades hipersónicas. Pero como dije, estas solo se tratan de hazañas casuales, sus mejores demostraciones sin embargo, trascienden enormemente este rango de velocidad. Posee reflejos lo suficientemente rápidos para pilotear un traje capaz de alcanzar una nave mientras se acercaba a su máxima velocidad, la cual se menciona era lo suficientemente rápida para llegar a la velocidad de la luz. Luego, desvió un rayo láser que habría impactado contra la misma nave mientras estaba cerca de su velocidad máxima. Su mejor hazaña, la demuestra mientras recolectaba las reliquias de Cronos, más concretamente el guantelete de luz.
Jack se introdujo en un domo que reflejaba los rayos lumínicos del sol a través de sus paredes de cristal. Aún así, Jack mientras cargaba el guante, podía esquivar estos haces de luz con un esfuerzo moderado. En este caso en particular, está claro que Jack comenzó a esquivarlos después de que estos fueran disparados. Al examinar tanto a Jack como al rayo en movimiento cuadro por cuadro, tenemos que Jack reacciona no a la velocidad de la luz, sino a una velocidad cercana, relativista fácilmente, lo que concuerda con sus otras dos hazañas. Por otro lado, Jack no solo es un experto con la espada, sino también con otras armas y hasta con distintos estilos de artes marciales tales como el Shaolin Kung Fu, Ninjutsu o Ninpo, el arte que emplean los ninjas, con el que fue capaz de vencer a un androide shinobi, denominado como el Guerrero de las Sombras. Al utilizar este estilo puede mezclarse con el ambiente adquiriendo cierta invisibilidad al fundirse con la luz del día. También sabe usar a la perfección los nunchakus, arcos, lanzas y demás objetos punzocortantes. Es capaz de luchar en una forma astral, y tiene cierta resistencia a la manipulación del alma. Su espada puede eliminar y absorber el mal, además de reflejar ataques, entre otras cosas más. Sin lugar a dudas un personaje bastante poderoso. El padre de Afro supo ser el que ostentaba aquel grandioso título, ser el número 1 del mundo, el guerrero más mortífero y letal del planeta. Hasta que un trágico día, el hombre que tenía la cinta del número 2, retó al padre de Afro, y en una feroz y sanguinaria batalla, lo asesinó delante de sus ojos. Afro desde aquel día, juró venganza, y se propuso ser el segundo hombre más fuerte del mundo, para así ser el único capaz de retar al número 1, con el fin de ejecutarlo y de esa manera restaurar el honor y la memoria de su difunto padre. Afro, a diferencia del número 1, sí puede ser retado por cualquiera que quiera tener en su poder la cinta del número 2, incidente por el cual lleva una vida llena de constreñimiento, crueldad y desdén, donde es perseguido por todo tipo de ladrones, forasteros homicidas, cazarrecompensas maníacos e incontables grupos mercenarios a sueldo, que sin mirar consecuencias, de alguna forma u otra, quieren tener su cabeza. Al igual que Jack, la fuerza física de Afro, como su poder destructivo, no es para ser tomado a la ligera. El tipo ha combatido con ejércitos y grupos criminales despiadados e inhumanos sin descanso, eliminándolos uno por uno, sin una pizca de esfuerzo. Sin importar la cantidad y el tipo de armamento que estos llevaran, Afro siempre se las arregla para acabarlos a todos dejando un rastro de violencia y sangre tras su paso. Se ha enfrentado a numerosos enemigos capaz de ignorar su astronómica durabilidad, la cual es lo suficientemente alta como para tanquearse las explosiones de un lanzagranadas en toda la cara. Su mayor proeza, y que ilustra mejor que cualquiera su impresionante resistencia, la tenemos al contemplar su batalla contra el hermano número 1 de la Orden de los Siete Vacíos, donde fue capaz de comerse una explosión, generada por una docena de bombas provenientes del antes mencionado lanzagranadas, que como consecuencia se llevó consigo una extensa porción de uno de los enormes templos, que componía la ciudadela conocida como Techisen, en el monte Sumeru, donde se resguardaban los 7 ancianos pertenecientes al clan previamente nombrado. Si bien el ataque del anciano lo dejó medio muerto, se pudo recuperar en un corto periodo de tiempo para proseguir luchando. Aún con todo ese daño encima, se levantó y le arrancó uno de sus brazos mecánicos al anciano, para finalmente darle el golpe de gracia en el suelo. Más tarde, sin haberse recuperado del todo, sobrevivió a la caída desde el monte Sumeru después de ser arrojado por Inosuke. Al recuperarse, se volvería a enfrentar a Gino en un combate más que parejo, y en última instancia concluiría la batalla con él consagrándose vencedor. Llegando al final del manga, se lo muestra enfrentándose a una horda de androides, constituidos por una aleación super reforzada, y a pesar de ello, Afro ignoró por completo la astronómica durabilidad de estos androides y se abrió paso hasta la cámara en donde se hallaba el cuerpo muerto, para su sorpresa, del número 1 del mundo. Uno de los tantos androides creados por el maestro Darman, el cuidador de la montaña en donde se ocultaba Baba Agra, la ciudad de los dioses donde residía el número 1, y el cual tenía un aspecto similar a su padre, era capaz de destrozar automóviles con solo descender sobre ellos. Soportó una gran cantidad de sus ataques, y uno de los tantos que recibió, fue con tanta potencia que lo hizo destruir un coche como mero daño colateral. Mientras combatían fue capaz de desarmarlo y finalmente lo partiría por la mitad con su propio ataque, luego de reflejar su rayo láser.
En resumen, gracias a nuestro queridísimo amigo el Power Scaling, Afro debería poder bajarse un gran edificio, al poder combatir físicamente de igual a igual con oponentes lo suficientemente fuertes para ignorar su resistencia. Además, a través de hazañas, debería poder resistir ataques de esa misma intensidad destructiva, aunque como vimos, con algo de dificultad. Pasando a su velocidad, tomando en cuenta que fue capaz de cortar a una distancia realmente corta una bala por la mitad, producto de un disparo de un rifle, que además logró acertar a 2 forasteros detrás suyo al dividirse, agregando a su vez, que el tamaño de su espada no estaba hecha para blandir golpes rápidos como una katana común y corriente debido a su tamaño, nos da un indicio de lo veloz que puede llegar a ser. Para Afro, esquivar disparos de ametralladora no es un problema en lo absoluto. De hecho, en el manga ha demostrado en 3 ocasiones distintas, la capacidad de correr mucho más rápido que ellas. La primera vez lo hizo luego de esquivar una serie de proyectiles explosivos. Evadió el misil de un RPG con ceros inconvenientes y tras ello, podía correr más rápido que una lluvia de balas de ametralladora. Al llegar a la guarida de los 7 vacíos golpeó el bote en el que había llegado al lugar, para cubrirse de un aluvión de flechas. Esta acción la llevó a cabo mientras éstas se acercaban a toda velocidad hasta su posición. Esquivó los disparos del hermano número 1. Fue capaz de combatir de igual a igual contra Gino. Reaccionó lo suficientemente rápido para eludir los brazos del afrodroide arrojados a toda velocidad por este mismo, y mientras combatía contra él, pudo desarmarlo incluso antes de que la computadora pudiera procesar tal acontecimiento. Evadió innumerables disparos del afrodroide y finalmente bloqueó un rayo láser, y lo aprovechó en su favor utilizándolo en su contra para dividirlo en 2 al reflejarlo con su espada. Si bien este láser demostró tener propiedades lumínicas al ser reflejado en el metal de la espada de Afro, lo cierto es que a diferencia de Jack, Afro carece de otras proezas de apoyo como para tomarla en cuenta. Personalmente prefiero obviarla y otorgarle un rango de velocidad en base a la gran abundancia de hazañas que muestra ocasionalmente. Así que para concluir, Afro sin muchos problemas debería tener una velocidad supersónica. Además de sus capacidades físicas sobrehumanas, Afro carece de habilidades especiales. Si bien tiene una gran perdurabilidad y aguante, siendo capaz de combatir con heridas profundas y perdiendo sangre por horas enteras, no tiene hacks o algo más que destacar, por lo que simplemente pasaremos a dar el tan esperado veredicto. En fin, si prestaron atención al video, sabrán quién es el vencedor de este combate incluso antes de que yo mismo lo diga. Lo cierto es que en velocidad, y me atrevería a decir también que incluso en cuanto a potencia de ataque, ya que está varios escalones encima de Afro. Y como literalmente Afro carece de habilidades especiales que le ayuden a compensar sus carencias físicas, este combate en su totalidad le pertenece a Jack. Por lo que este enfrentamiento lo gana de manera abrumadora Samurai Jack con un merecido 90% a su favor. El 10% restante es en caso de que dadas las posibilidades mínimas, pero posibilidades al fin, que Jack sea tomado por sorpresa por Afro y reciba algún que otro daño, sin embargo, ya que tiene hazañas de resistencia incluso más altas que Afro, en este sentido, utilizar trampas o trucos sucios no es algo que le pueda ser de mucha utilidad. Dicho esto, espero que les haya gustado, y será hasta el próximo video. Adiós.